Contando en 3, 2, 1. Acción. Acción. Camilo. Pero ya va. Camilo, estamos grabando. ¡Ah! Juego y juego. Esto es Psicófilos y hoy vamos a hablar sobre los videojuegos. Los videojuegos, a diferencia de otros tipos de juegos de entretenimiento como los juegos de mesa o los juegos como Jermis, otro tipo de actividades que se realizan donde el cuerpo se está en movimiento, tienen la particularidad de que en su gran mayoría implican una interfaz, un celular, una consola y el individuo quieto en un sitio, en un espacio. Muchas veces se puede asociar a los videojuegos con sedentarismo, es decir, ser secario, estar en un punto específico mucho tiempo. Se asocia con adicciones, se asocia con problemas de comportamiento, es decir, que si usted juega juegos violentos, va a ser violento. ¿Sabe con quién se metió? Que no sabe con quién se metió. Y es como decir que porque usted juega un juego de aviación, ya puede pilotear un avión. Los videojuegos, por su característica actividad cerebral que implica la resolución de problemas, la resolución de conflictos internos en el videojuego, permiten desarrollar habilidades como la atención o, en su modelo clásico, de coordinación ojo-mano. De igual manera, la interconectividad que generan los videojuegos por poder jugar en un mismo espacio con diferentes personas o en otros sitios del mundo a través de la conexión de internet permite una interacción social. Claro está que, como cualquier cosa del ser humano, si es llevada a los extremos, puede ser viciada por conflictos personales o ya por determinaciones de comportamiento que se ven alteradas por esa misma adicción que puede generar el mismo. Pero no es por el videojuego en sí, es por el individuo, por la persona. Muchas características de formación, de nivel social, de internas del sujeto pueden conllevar a este tipo de complicaciones, más no es que sea el videojuego en sí mismo. Es decir, no podemos culpar a los videojuegos de los problemas que tenga la sociedad actualmente. Diferentes investigaciones han identificado que en poblaciones de adultos mayores o de ancianos mejoran la plasticidad cerebral, porque al igual que un viaje, al igual que una experiencia nueva, el videojuego genera una interacción distinta en el individuo cuando el panorama o el escenario que se le muestra al frente no es conocido, y la interacción a través de la interfaz permite que desarrolle una compilación de actividades, de comportamientos y de pensamientos en pro de cumplir con la finalidad del juego. De igual manera, en los niños, los videojuegos, cuando tienen un componente de aprendizaje, permiten generar otro tipo de pensamientos, otro tipo de procesamiento cognitivo que no se genera en las escuelas, porque el aprender jugando determina una creatividad y determina un proceso de satisfacción y de aprendizaje dinámico que muchas veces no se tiene en otros espacios. Por otra parte, como se hablaba en un principio, sí hay que reconocer que debido a su intensidad emocional, a su intensidad de procesamiento cognitivo que conllevan los videojuegos, se puede generar una adicción a los mismos. Muchos casos existen a nivel mundial que el focalizarse sobre un videojuego, sobre las metas que propone el videojuego, si no se parametriza en la frecuencia en la que se juega, en la cantidad de juegos disponibles y a los mismos el tiempo que se les dedica, se puede generar una adicción. Pero esto es normal, así como existen adicciones a la comida que pueden generar problemas gástricos, adicciones de otros tipos. En los videojuegos no es un caso aislado. También se pueden presentar problemas de no conciliar el sueño o una fijación concreta en un tipo de habilidad que requiere el videojuego, lo cual puede generar una desesperación por conseguir su objetivo, y esto puede conllevar a una adicción al mismo. Y estos procesamientos los videojuegos sí logran desarrollar. En este punto es necesario decir que no es una consola en específico, no es una plataforma en especial, porque tanto en el celular como en un PlayStation
PlayStation, como en un Xbox, en una Nintendo, el objetivo es el mismo: tener un videojuego que a través de una interfaz genere una experiencia en el sujeto, así como las películas, así como leer un libro, así como tener un viaje, vivir una cena con alguien especial. Todas este tipo de estimulaciones cerebrales generan una intención y una disposición en el ser humano para satisfacer algún tipo de necesidad. Y repito, cuando esta satisfacción no se controla y no es bien llevada, es donde se generan los problemas. Pero eso no quiere decir, y es un tema totalmente aparte, que jugar juegos como Grand Theft Auto y otro tipo de videojuegos tengan la tendencia a generar en el individuo conductas violentas, conductas agresivas o asociales. Hay que reconocer que en la actualidad, pensando en los procesos de sedentarismo o en los fenómenos que se presentan en los jóvenes de aislamiento social, se han desarrollado también en los videojuegos opciones que pueden mejorar tanto su capacidad física como esa interacción con los otros. En este caso hablamos de la realidad virtual y elementos como los del Nintendo Switch o como el Kinect en el Xbox, que generan que el individuo en esa interacción con la interfaz tenga un movimiento corporal para el videojuego. De igual manera, por ejemplo, en la realidad virtual, como tiene unos elementos sensoriales muy específicos que generan un movimiento y una estimulación sensorial de alta gama, presentan plasticidad cerebral, es decir, la modificación de la estructura cerebral y de los procesos de aprendizaje y de estructura de pensamiento, en donde el nuevo aprendizaje desarrollado en el videojuego se puede llevar a cabo en la vida real. Finalmente, hay que reconocer que los videojuegos tienen más elementos positivos en el ser humano y en el cerebro del ser humano que los elementos negativos, y los elementos negativos están dados más por elementos contextuales del individuo, elementos de formación familiar o estructura personal del mismo, que por el videojuego en sí. Ya en los casos en donde se han querido recrear momentos de los juegos, y muy puntualmente en su momento de Grand Theft Auto Vice City o de San Andreas, pero son muy pocos los casos en comparación con los otros. Lo que sí es de tener cuidado y de prestarle atención es el tiempo que se le está dedicando. Si existe algún tipo de adicción, es mejor detenerse un momento y buscar otras opciones de entretenimiento antes de que esto conlleve problemas personales, problemas sociales, de aislamiento, de no conciliación del sueño. Y en este punto es mejor detenerse, buscar ayuda o buscar otro tipo de entretenimiento. Del resto, los videojuegos son una muy buena forma de pasarla bien. Esto fue Psicófilos, y con esta taza de café que vamos a poner a un lado de la máquina, del computador, de la consola, vamos a pasarla bien, a divertirnos, a pasar un rato agradable con un buen videojuego. Nos vemos en la próxima.